Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Buenas tardes, buenas noches, o en el momento en que estés viendo esta clase, te doy la bienvenida a la clase número 2 de este módulo 4, ya de liderazgo en la Academia de Mentores. Es una bendición poder estar en este punto de la Academia y saber que los principios que se han sembrado sobre tu vida están dando fruto y seguirán todavía dándote las herramientas, seguirán quedándose dentro de ti para que tú puedas llevar adelante tu propósito, que puedas conectarte con ese liderazgo que Dios diseñó desde la eternidad para ti. Quiero que sepas que dentro de ti hay un líder. No hay tal cosa como que unos sean líderes y otros no. Dios nos creó con el don de liderazgo. Fue Dios quien dijo: los vamos a crear para que tengan dominio sobre la tierra. El tener dominio implica liderazgo. Así que nosotros, tú y yo, somos líderes innatos, puestos en esta tierra. Estamos estudiando en estas primeras 4 clases del módulo 4 acerca de los 4 espíritus que van a tratar de paralizar ese desarrollo de tu liderazgo. Así que hoy vamos a estar hablando acerca del segundo. Se trata del espíritu de Dalila. Vamos a estar haciendo un estudio minucioso y profundo de lo que fue la vida de Sansón, cómo Sansón fue paralizado por este espíritu y por supuesto todo lo que en la palabra está, siempre lo debemos mirar no desde el punto de vista de crítica, sino más bien el aprendizaje que nos queda. ¿Qué tengo yo que aprender de los errores que yo veo en la palabra? Porque los hombres y mujeres que están en la palabra cometieron errores. De ellos podemos aprender muchas cosas. Unos fueron buenos padres, pero malos líderes. Otros fueron buenos líderes, pero malos padres. Unos fueron obedientes a Dios y después se arrepintieron. Otros, en cambio, comenzaron muy bien y terminaron muy mal. Así que nosotros tenemos mucho que aprender acerca de las personas que están en la Biblia y es una bendición poder vivir en este momento de la historia de la humanidad, donde podemos tener la palabra completa para nosotros, pero además de eso, contar con el Espíritu Santo de Dios, que ya aprendimos que es quien nos guía, es quien modela nuestra vida, es quien nos da luz, pero también quien nos redarguye, nos pone convicción en nuestro corazón. Y hablando de convicción, esto es un elemento supremamente importante dentro del liderazgo y vamos a estar hablándolo un poco más adelante en la clase, pero quiero sembrar este principio en ti. La llave o la clave de tu liderazgo está en la convicción. Por esa razón, nosotros tenemos que desarrollar el carácter que necesitamos. Vemos líderes que fueron, por ejemplo, personas muy fuertes y ese es uno de los ejemplos que vemos en la palabra. Un Sansón supremamente fuerte, habiendo sido dotado de lo que necesitaba para su propósito. Dios lo había separado, él había sido un hombre que nació inclusive de un vientre estéril. Su madre no podía tener hijos. Y resulta que ella fue delante del Señor, lo pidió, lo anheló, lo esperó y el Señor respondió a su oración con la vida de Sansón. Sansón había sido puesto por Dios para que él liderara a su pueblo. Él habría podido ser el juez más grande conocido en la historia del pueblo de Israel. Sin embargo, desafortunadamente su vida terminó muy mal por causa de sus malas decisiones. Vemos por el otro lado, en cambio, un José, que era un líder que el Señor había permitido que naciera en una familia muy grande con muchos hermanos para que de igual manera él liderara el pueblo, para que de igual manera él pudiera gobernar sobre el pueblo de Israel estando en Egipto. También vemos en el caso de José que lo que en cambio la manera como él terminó su vida fue excelente. Es decir, mientras la vida de Sansón, habiendo sido los dos elegidos, Sansón terminó en nada, terminó mal, terminó avergonzado. La vida de José la vemos cómo termina de una manera excelente, dando un fruto precioso, teniendo y abriendo el camino para que el pueblo del Señor pudiera habitar en este pueblo de Egipto, que era el propósito del Señor en ese momento. Así que, ¿cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia es el carácter y eso es lo que vamos a estar desarrollando en esta clase, así que vamos a estar aprendiendo acerca de los errores que cometió Sansón, vamos a hablar acerca de las consecuencias de sus errores y de cómo nosotros podemos evitar que esos errores sean la historia nuestra.
Así que quédate con nosotros en esta clase. Quiero que comencemos primeramente vamos a ir al libro de Jueces, que tú me acompañes a este libro donde vamos a estar estudiando. Y también, igual que en el libro de Jueces, que está la historia de Sansón, está la historia de Usías. Y en realidad quiero primero mencionar la historia de Usías, porque una vez ya nos adentremos con Sansón, ya nos vamos a quedar allí. Así que vamos a primero hablar de Usías, y está en la segunda de Corintios, capítulo 26, del 16 al 19. Yo te voy a ubicar en el contexto histórico, pero lo que quiero es que tú busques esta parte que es como la conclusión de lo que sucedió con Usías, un rey que fue puesto a gobernar desde los 16 años de edad. La palabra dice que su padre había reinado y él muere y Usías queda de 16 años. Él toma el trono, por supuesto sin mucha experiencia, pero dice que hizo todo lo que su padre había hecho. Su padre había temido al Señor y él comenzó a reinar tal como su padre había reinado. Por supuesto, entonces, él comenzó a ser un hombre muy exitoso, un rey supremamente exitoso, era un hombre muy inteligente, fue un hombre que construyó una cantidad de cosas, así que fue un ingeniero excelente, fue un agricultor excelente, fue un rey excelente, él ganó batallas, fue un tremendo guerrero y conquistador. Y vemos, desafortunadamente, la vida de Usías terminando también de una muy mal manera, y por eso quería ponértelo como ejemplo, porque lo vemos muy paralelo a lo que sucedió con Sansón. Vamos a ir a la segunda de Corintios 26 y vamos a leer el 16. Dice: sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Qué interesante esto que él hace, sabiendo que él temía al Señor, sabiendo los estatutos de Dios. Usías no era una persona neófita en las cosas del Señor, era una persona muy bien instruida y había sido enseñado por su padre. Sin embargo, la palabra se encarga de decirnos que cuando él alcanzó poder, entonces su corazón se volvió arrogante. Y esto es una de las cosas que vemos desafortunadamente en líderes que comienzan con una muy buena motivación, y por eso te estamos dando estas herramientas. Tú estás comenzando en el desarrollo de tu liderazgo. Tú terminando la academia, tú vas a poder ser partícipe de este retiro donde vamos a poder impartir autoridad sobre tu vida, donde te vamos a dar elementos todavía más importantes para el desarrollo de tu propósito, y de ahí va a comenzar a desarrollarse tu ministerio, tu liderazgo dentro de la iglesia, pero también, por supuesto, ese liderazgo se va a ver reflejado en la sociedad, fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Y cuando personas van alcanzando o van escalando en el liderazgo, tienen que tener mucho cuidado, y la palabra nos dice, esto está en Proverbios 4:23, que de todas las cosas cuidadas guardemos nuestro corazón. De todas las cosas que tú guardes, por lo que más tú tienes que guardar es tu corazón. Usías no guardó su corazón. Usías comenzó a avanzar en la escalera del liderazgo, comenzó a aumentar en poder, y desafortunadamente dice la palabra que se volvió arrogante. Y el ser arrogante lo hizo hacer algo que estaba prohibido y que él sabía que era solamente separado para los sacerdotes. El 17 nos encarga de darnos más detalles. Dice: detrás de él entró el sumo sacerdote, Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes se le enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso del Señor. Esta es función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo, eran los sacerdotes hablándole al rey, del santuario, pues ha pecado, y así Dios, el Señor, no va a honrarlo. El 19, para terminar esta porción bíblica, dice: esto enfureció a Usías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra.
Voy a parar allí, tú puedes terminar la historia. Uzías murió leproso. La historia de Uzías termina de esa manera. Dice la palabra en versos más adelante que él tuvo que salir de ese lugar. Y obviamente los leprosos, ellos no podían compartir con sus hijos, no podían compartir con nadie, tenían que estar en un lugar completamente apartado. Así que Uzías murió solo, murió lejos de sus seres queridos, murió lejos del lugar de privilegio que el Señor le había entregado al ser rey de este pueblo que él había separado para él. Así que tenemos que saber que puede el Señor, y de hecho lo tiene, preparado lugares de influencia para nosotros. Él puede tener y los tiene lugares donde tú vas a poder desarrollar tu liderazgo. Él te quiere llevar a ese lugar donde tú vas a ser muy efectivo, muy fructífero y que vas a poder lograr tus metas y dejar su nombre en alto. Recuerda que siempre nuestra motivación para subir la montaña de la que hablamos en el módulo 2 no debe ser ni fama, ni poder, ni dinero, porque recuerda que lo que sea que tenga tu corazón o lo que te motive a empezar a subir la montaña es lo que te va a hacer caer cuando tú llegues a la meta, cuando tú llegues a la cumbre. Por esa razón debemos subir pegados a la vid, teniendo una real relación estrecha con el Espíritu Santo, entendiendo de que cuando nosotros lleguemos a la cima, a la meta, no va a ser para nosotros mismos o para la gloria de nosotros, sino para la gloria del que nos impulsó a llegar a ese lugar. El Señor está interesado en que hijos e hijas en todo el planeta puedan llegar a la cumbre de las montañas, de las diferentes áreas de la sociedad. Puede que se llame política, puede que se llame educación, puede que se llame artes, que se llame familia, que se llame entretenimiento. Puede ser el mundo de los negocios. Dios te va a poner en lugares de influencia, pero Él necesita que tú cuides tu corazón. Dios hace su parte, la otra parte nos corresponde a nosotros. Uzías se dejó llevar por la arrogancia, violó la ley, quebrantó los principios que le fueron enseñados desde niño y simplemente creyó que porque era rey y tenía poder podía hacer lo que él quería. Pero el Señor le dio una gran lección a él y a ti y a mí a través de su vida. Lo dejó leproso y su vida terminó de esta manera. Vamos a estudiar ahora, adentrarnos en el capítulo 16 de Jueces. La historia está en todo el capítulo, pero por supuesto vamos a ir tomando los versos que más nos interesan. Es la historia entonces de Sansón. Y vamos a mirar aquí, vamos a leer del verso 1. Dice, un día Sansón, te estoy leyendo de la nueva versión internacional. Un día Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. Al pueblo de Gaza se le anunció, Sansón ha venido aquí. Así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Se quedaron quietos durante toda la noche diciéndose, lo mataremos al amanecer. Pero Sansón estuvo acostado allí hasta la medianoche. Luego se levantó y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad, junto con sus 2 postes, con cerrojo y todo. Se las echó al hombro y las llevó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. Pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek, que se llamaba Dalila. Entonces vemos un líder supremamente fuerte, por supuesto respaldado por Dios porque había sido elegido para las grandes cosas que Dios quería hacer a través de él, sin embargo con una falla en su carácter, con una tremenda falla en su carácter. Vamos a seguir leyendo, dice, los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atamos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará 100 monedas de plata. Quiero decirte que ese es el mismo plan que Satanás tiene para cada uno de nosotros. Sabemos que él es el enemigo de nuestra alma. Y ya lo hemos estudiado, que dice claramente la palabra, que él vino para robar, para matar y para destruir. Ese es su objetivo. Así que, por supuesto, si tú estás queriendo desarrollar un liderazgo que impacte, no vas a llegar a los lugares de influencia sin haber sido probado, número 1, por Dios, pero también sin haber sido atacado. Y este espíritu del que te estamos hablando es justamente el que operaba a través de Dalila.
Ellos le ofrecieron, le dijeron, te damos dinero para que tú nos reveles el secreto. Y vamos a ver cómo este espíritu operó en la vida de Sansón, y es exactamente la misma manera como él puede operar en nuestras vidas si nosotros se lo permitimos. Vamos a leer del 6 en adelante. Dice: Dalila le dijo a Sansón, vamos a ver, me salté un pedazo parece, dice cada uno, ya, habíamos leído muy bien hasta ahí, dice el 6. Dalila le dijo a Sansón, dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Mira lo que le estaba diciendo. Ella no le estaba encubriendo el asunto. Ella no le dijo una mentira. Ella le estaba revelando exactamente lo que ella quería lograr. Atarlo y encadenarlo. Pero mira cómo Sansón estaba completamente ciego. Dice el 7. Sansón le respondió, si se me ata con 7 cuerdas de arco, que todavía no estén secas, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los jefes de los filisteos le trajeron a ella 7 cuerdas de arco, que aún no se habían secado, y Dalila lo ató con ellas. Estando unos hombres al acecho en el cuarto, ella le gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Pero él rompió las cuerdas como quien rompe un pedazo de cuerda chamuscada, de modo que no se descubrió el secreto de su fuerza. El 10 dice, Dalila le dijo a Sansón, te burlaste de mí, me dijiste mentiras, vamos, dime cómo se te puede atar. Nuevamente él le miente y nuevamente sucede lo mismo. Dice el 13, vamos a saltarnos al 13. Entonces Dalila le dijo a Sansón, hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime cómo se te puede atar. Si entretejes las 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y aseguras esta con la clavija, respondió él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Entonces mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de Sansón, lo entretejió con la tela y las aseguró con la clavija. Una vez más ella le gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Dice que Sansón despertó de su sueño y arrancó la clavija y el telar junto con la tela. Era la tercera vez que él le decía algo que no era, pero ella insistía. ¿Y por qué lo leí nuevamente? Porque quiero que entendamos de que el espíritu de Dalila es insistente. Si tú le dices no una vez, si tú lo resistes una vez, aprendimos por allá cuando hablamos de los recursos espirituales en el módulo 1, dijimos que una de las claves que la palabra nos da es someternos a la palabra de Dios, resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Esto es algo que nadie más puede hacer por nosotros, nosotros tenemos que hacerlo. Entonces tú puedes resistir al oponente una sola vez y decir, ya resistí al diablo. Pero no es de resistirlo una vez. Tienes que ser constante, tienes que ser persistente, tienes que tener claro tu set de valores y enseguida vamos a hablar acerca de lo que es carácter. Pero tu carácter, cuando tú tienes tu carácter alineado al de Cristo, entonces tú vas a tener la capacidad de resistir al oponente. Porque vas a saber que cualquier cosa que tú hagas en contra de la palabra de Dios simplemente te va a traer cosas negativas, te va a desviar de tu liderazgo. Y en definitiva, el propósito de todo eso, de la tentación del oponente sobre la vida de alguien que está desarrollando liderazgo, es que esa persona jamás influencie con la cultura de Dios. Y por supuesto, empoderado con el Espíritu de Dios. Entonces, sí hay ataques. Cuando alguien tiene un propósito, cuando alguien lo ha entendido y comienza a trabajar en ello, va a ser atacado. Sansón fue atacado varias veces. Este espíritu era insistente. Él lo resistió una vez, nuevamente vuelve y vamos a seguir leyendo el 15. Dice, entonces ella le dijo, ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Este espíritu es un espíritu manipulador que lo que busca es debilitar. Entonces, ¿cómo identificamos este espíritu? Es un espíritu de engaño, por supuesto, viene a engañarnos. Por otro lado, nos seduce. Y por el otro lado, el objetivo o lo que busca hacer este espíritu es debilitarnos en nuestra fe,
debilitarnos en nuestro empeño, en nuestro avance en las cosas del reino. Entonces, Él comienza a desarraigarnos de donde estamos arraigados, para que nosotros no tengamos un influjo constante en nuestra mente. Recuerde que la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Así que si alguien es desarraigado de una comunidad de fe, de donde se está alimentando, de donde se está desarrollando, esta persona es presa fácil para el oponente. Él siempre busca dejarnos solos, porque solos nos coge más fácil. Él nos puede hacer caer más fácil. Él puede hacer que nosotros nos desanimemos de una manera más fácil. Entonces, por esa razón, el oponente estaba trabajando, estaba siendo insistente con Sansón para debilitarlo. Vamos a mirar más adelante. Él dice, ya van 3 veces que te burlas de mí. Y aunque no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza, y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza, dice el 16, como todos los días los presionaba, mira la insistencia, como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirlo harto de la vida. O sea, él en lugar de salirse de ese lugar, en lugar de dejar a esta mujer, él continuaba con la fuente del acoso. Él sabía que ella le iba a insistir y él permanecía en ese lugar. Entonces, otra de las cosas que produce el espíritu de Dalila es adormecimiento. Adormecimiento. Vamos a mirar más adelante. Dice el 17, al fin se lo dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, mandó llamar a los jefes de los filisteos y les dijo, vuelvan una vez más, que él me lo ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Y su fuerza lo abandonó. Este punto, antes de seguir continuando allí, es interesante entender la profundidad que tiene, porque la palabra dice que el Señor se aparta del que hace el mal. Dice que cuando alguien hace el mal, y esto lo estudiamos cuando hablamos por allá de la oración, el Señor voltea su rostro, porque Él no puede ver, no puede convivir con el pecado. Su naturaleza es santa, por lo tanto, una persona que le ha sido dado dones, le han sido dado talentos, como todos lo tenemos, que ha sido llamado al camino del Señor, el Señor le fue tocando la puerta, lo fue enamorando con lazos de amor, y esa persona va descubriendo su propósito, y una persona entendida de su propósito, cuando cae en redes como las que cayó Sansón, el Señor simplemente lo abandona. El Señor abandonó en este momento a Sansón, viendo que él había caído, que él había pecado, que él se había ido en contra de lo que le había sido entregado. Él estaba menospreciando lo que le había sido entregado. El hermano de Jacob, el hermano gemelo de Jacob, se me pasa en este momento el nombre, pero el hermano gemelo de Jacob menospreció su primogenitura. A él le correspondía, pero lo menospreció y lo vendió por un plato de lentejas. Sansón, de la misma manera, había menospreciado la fuerza y el don que Dios le había entregado. Le fue más importante el acostarse con una mujer que el propósito por el cual él estaba en la tierra. Él se olvidó de que él estaba liderando un pueblo. ¿Y qué es eso? Es falta de carácter. Vemos en la palabra personas que fueron abandonadas por el Señor. Saúl dice que el Señor lo desechó. ¿Por qué lo desechó? Porque le fue desobediente, eso lo estudiamos en otra de las clases. Saúl era rey de Israel, estaba puesto ya en lugares de influencia, pero su prepotencia, de igual manera como Usías, lo llevó a desobedecer y Dios lo desecha y en cambio pone como rey a David. Entonces nosotros podemos o atesorar lo que Dios nos está dando, formar el carácter, mantenernos firmes en la palabra y permanecer hasta el nivel que el Señor nos lleve y poder dejar en alto su nombre, o en cambio, seguir nuestro camino
aún pensando que no importa lo que nosotros hagamos, Dios va a estar con nosotros. Y no es así. Vemos claras muestras en la palabra como el Señor sí dio, pero en un momento dado abandonó por causa de las decisiones de estos líderes. Vamos a leer desde el 20 en adelante. Dice, luego ella gritó, Sansón, los filisteos se levantan contra ti. Sansón despertó de su sueño, estaba adormitado, y pensó que me escaparé como las otras veces. Mira, esto era lo que estaba en su mente. Me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron. Le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza, lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero cuando le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Vamos a leer la última parte del capítulo. El 23 dice, los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón, su dios, diciendo, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas. Eso es lo que sucede cuando alguien aborta el plan de Dios. Cuando alguien se va detrás de los placeres de la carne, cuando alguien se va detrás del poder, de la fama, del dinero, en lugar de irse detrás del propósito de Dios y permanecer, avergüenza al Dios que servimos. Y desafortunadamente estas personas que en un momento dado alababan a Dios, que en un momento dado fueron formados en la iglesia, que en un momento dado eran entendidos y hablaban y predicaban de la palabra de Dios, terminan avergonzando al Dios que los llamó, al Dios que les dio propósito. Entonces este es el propósito de este espíritu de Dalila. Dice, cuando ya estaban muy alegres, gritaron, saquen a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y él les sirvió de diversión. Cuando lo pusieron de pie entre las columnas, Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano, ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo para que me pueda apoyar en ellas. En ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres, todos los jefes de los filisteos estaban allí, y en la parte alta había unos 3,000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Nos convertimos en la diversión de aquellos que nos han escuchado hablar del Señor, en aquellos que han en un momento dado visto que nosotros creemos, que tenemos fe. Cuando nosotros nos desviamos de nuestra fe, somos simplemente un objeto de diversión para la gente. Dice después el 28, entonces Sansón oró al Señor, oh soberano Señor, acuérdate de mí, oh Dios, te ruego que me des fuerzas solo una vez más, y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las 2 columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra, y gritó, muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Sus hermanos y toda la familia de su padre descendieron para recogerlo. Lo llevaron de regreso y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en la tumba de su padre Manoa. Sansón había gobernado a Israel durante 20 años. Su historia terminó tan supremamente triste cuando él habría podido ser un gran hombre. Él estaba reinando sobre Israel, pero dejó que la falta de carácter le quitara la posibilidad de terminar una vida donde habría podido dejar un legado. Nosotros pudiéramos recordarlo a él como el mejor gobernante de Israel. Sin embargo, lo recordamos como aquel que murió siendo avergonzado, siendo la diversión de todo este pueblo que adoraba un Dios extraño, que adoraba a Dagón, un Dios falso. Entonces, voy a hablarte acerca de las consecuencias entonces, que ya leímos acá, pero quiero apuntarlas para que tú las tengas claras. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de dejarnos llevar por un espíritu como este? Primero entonces, nos dormimos. Entra un adormecimiento en nosotros. Lo miramos allí en Jueces 16-19, cuando dice que Dalila hizo que él se postrara y que se durmiera arrodillado. También
vemos que él fue diversión, ¿verdad?, de las demás personas. Entonces, otra de las consecuencias es que nos convertimos en diversión. Lo acabo de mencionar, Jueces 16:21. Por supuesto, entonces otra consecuencia es que nosotros avergonzamos el nombre del Señor. Dejamos que la gente piense que entonces Dios no tiene poder. Es lo que estamos mostrando a través de nosotros. Avergonzamos al Señor y su palabra. Por el otro lado, por supuesto, sufrimos aflicción. Cuando leímos que le sacaron los ojos, esto es una de las consecuencias de caer en las redes, en la seducción que este espíritu viene a hacernos. Y puede ser que el área sexual no sea tu área donde el enemigo va a tratar de desviarte, porque hay diferentes áreas. Tenemos el área del dinero, tenemos el área de la inmoralidad sexual, tenemos el área del poder, puede ser el área de la fama. Hay diferentes áreas, pero el área que sea, el objetivo siempre es avergonzarte a ti y avergonzar al Dios que sirves. Entonces vemos estas consecuencias. Y por supuesto, Dios no desea. A veces cuando estamos en cuestión de ya estar sufriendo las consecuencias, volteamos nuestros ojos al Señor y le preguntamos, ¿por qué, Señor? Pero no tiene nada que ver Dios con esto, es nuestra propia decisión. Muy bien, vamos entonces también a ver, aparte de esto, vamos a mirar cómo nosotros podemos vencer, cómo podemos vencer en este tipo de ataque, porque ya lo hablamos, hace 8 días hablamos acerca del espíritu de bastardía que va a tratar de decirte, tú no sirves, tú no eres digno, tú tienes que trabajar doble y triple para poder tener lo que tienes. El espíritu de bastardía no te permite sentarte a la mesa del Padre para que tú puedas disfrutar lo que el Padre tiene para ti. Pero el espíritu de Dalila entonces lo que busca es debilitarte. ¿Cómo podemos hacerle frente a este tipo de ataque? Vamos a ir a la Primera de Corintios. Esto es lo que la palabra nos da como herramientas. La Primera de Corintios 10:12. La Primera de Corintios 10:12. Y dice así: por lo tanto, si alguien piensa que esté firme, tenga cuidado de no caer. El primer consejo que la palabra nos da es no hacernos los fuertes, es no pensar en que ya todo lo tenemos, que ya todo lo sabemos, que porque tenemos 20 y 30 años en la palabra del Señor, entonces ya no necesitamos orar, que ya no necesitamos leer la palabra, que ya no necesitamos congregarnos porque ya todo lo sabemos. Sin embargo, la palabra dice, cuidado, el que se crea firme, que mire que no caiga. Vemos un ejemplo claro en todos los elementos, todas las personas que hemos estado hablando alrededor de esta clase. Vamos a leer Isaías 40:29. Isaías 40:29. Dice así: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Tu fortaleza está en la búsqueda del Señor. En algún momento puede ser que tú te sientas debilitado. Puede ser que tú sientas que ya no tienes fuerzas, que ya estás cansado, que quizá le va mejor a los de afuera, a los que no sirven al Señor, que lo que te va a ti. Y empiezas a mirar alrededor y te das cuenta que quizá o puedes pensar en un momento dado que si no sirves, quizá te va a ir mejor. Y dice la palabra que mejor nos hubieras valido no haberle conocido que conociéndole apartarnos de él. Porque en el momento en que tú conoces al Señor, acuérdese que la palabra habla cuando tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Dice la palabra que el Espíritu Santo te pone un sello y ese sello te marca para el resto de tu eternidad. Entonces, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, comienza la fase de ser aprobado delante de Dios. Una persona inconversa puede ser que le vaya bien porque no conoce al Señor. Y entonces su padre, que es el Dios de este mundo, el oponente, lo empodera, le da riquezas, le da fama, lo ayuda para que tenga posiciones donde pueda ser reconocido. Y esa persona puede llegar. Y así como llega a la cima, así el oponente se encarga de soltarlos desde arriba. ¿Cómo lo hace? Probablemente a través de un suicidio, probablemente a través de situaciones familiares que no pueden controlar, hijos rebeldes que se meten en drogas, que se meten en prostitución, etcétera.
puede ser que lo suelte desde arriba a través de una muerte prematura en un accidente, etc. Es decir, hay muchas maneras, pero en definitiva, el que no es hijo de Dios, es una persona que puede subir fácilmente. Y porque el enemigo, por supuesto, le conviene que eso sea así. Pero cuando nosotros estamos en el camino del Señor, no hay vuelta atrás. Una vez conocemos la verdad, nosotros vamos a ser juzgados por esa verdad que conocemos. Nos van a pedir cuentas sobre lo que nosotros ya sabemos. Por eso, la palabra en Isaías nos está dando un consejo que puede cambiar tu vida si tú lo atesoras. Estamos leyendo allí en Isaías 40:29. Él fortalece al cansado, te está diciendo. Él te fortalece. Él es tu fortaleza. No busques en ningún otro lado. No mires para el vecino, no mires para un lado, no mires a nadie, la televisión, las redes sociales. Hoy en día se está presentando un espíritu de depresión que se está manifestando, se está regando rápidamente, son cosas que se vuelven virales. Cuando los jóvenes ven en el internet, en las redes sociales, la vida que otros tienen, y mire cómo está en Cancún disfrutando la vida, y mire cómo tiene ahora el carro así, y mire porque fácil se enteran de las cosas, y luego comienzan a pensar, y mira yo, que voy a la iglesia, mira yo, que sirvo, mira yo, que ofrendo, mira yo, que mis padres van a la iglesia todos los domingos, mira mi vida. Este es un espíritu que se está regando fácilmente, porque comenzamos a mirar al que no tenemos que mirar. Dice que la fortaleza está en el Señor. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Solamente Dios puede fortalecernos. Así que si tú en un momento dado, puede ser que te vengan pensamientos, mi historia no va a cambiar, mi familia no va a cambiar, mi situación económica no va a cambiar, mi situación de salud no va a cambiar. Esas son cosas que son mentiras del oponente para que tú no te conectes con el propósito. Y te tiene allí bien entretenido, mientras otros, los que no conocen al Señor, están avanzando en sus propósitos. Y entonces nosotros nos estamos quedando atrás porque tenemos el enfoque en las cosas equivocadas. Sansón se olvidó de dónde provenían sus fuerzas. Él creyó que las fuerzas las tenía y que eran propias, que él era dueño de esas fuerzas, pero se olvidó de que eso había sido dado por Dios. Entonces, cuando nos sintamos débiles, es a Dios al que tenemos que acercarnos. Vamos a hablar de otra manera, como la palabra nos insta que podemos guardar podemos ser victoriosos o cómo podemos vencer. En estos casos, en la primera de Timoteo, vamos a mirar el capítulo 4 y quiero leer allí dos versos. El verso 1 dice así: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir instrucciones engañosas y doctrinas diabólicas. Te voy a decir una cosa, el espíritu de Dalila no viene solo, él viene acompañado. Y los espíritus que lo acompañan, el primero es el de engaño, fue lo que hablamos al principio. Pero mira los espíritus que acompañan al espíritu de Dalila, el espíritu de mentira, de codicia, de seducción. Es claro que este espíritu no viene solo. Él viene para hacer daño, su deseo es hacer daño. Entonces la palabra nos está diciendo, en los últimos tiempos, y ya hablamos de que estamos ya en tiempos finales, entonces seremos engañados. Algunos abandonarán la fe, dice, por seguir doctrinas falsas. Estaremos escuchando el evangelio de prosperidad, el evangelio de sanidad, el evangelio de liberación, el evangelio de todo menos el evangelio del reino. Y la palabra dice claramente que se predicará este evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Dios está interesado en que tú y yo vivamos en el evangelio del reino, y el que está en el reino desarrolla el carácter de Cristo. Cómo nosotros permanecemos en el reino de Dios desarrollando el carácter de Cristo. Por favor, interioricémoslo. Yo quiero hablarte de lo que es carácter y esto es muy importante. ¿Qué es carácter? Carácter primeramente es el compromiso a un set de valores. Es decir, tú te comprometes a un estándar de vida, a un estilo de vida. Cuando hablamos de los principios del reino, de ese set de valores, del código de ética del reino de los cielos. Entonces, cuando tú lo conoces y ese código de ética está en la palabra, entonces tú dices, yo no voy a robar, y dijimos que era un estilo de vida. No robo, no porque me vayan a meter a la cárcel, sino
porque es mi estilo de vida no robar. Lo hago por cultura. Yo doy, siembro, no porque me pidan, sino porque yo sé que en el dar está la bendición. Dice que es mejor dar que recibir. Yo amo, yo ayudo, yo sirvo, no porque sea obligación, sino porque sé que la palabra me lo manda a hacer. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es una de las palabras. Yo oro por mis enemigos, no para que otros me vean y piensan que yo soy más espiritual o más bueno que otros, sino porque lo hago por cultura. No es para impresionar a nadie. Mira qué interesante, cuando hablamos de la diferencia entre el liderazgo de Sansón y de José, vemos que los dos, aunque eran líderes, Sansón estaba buscando impresionar al hombre. Él tenía un cuerpo muy fornido. Él dijo, no, yo me voy a escapar como me escapaba antes. Él estaba buscando impresionar al hombre. Por eso hizo que de diferentes maneras trataran de quitarle su fuerza. Y entonces él se mofaba o se sentía bien, se alegraba cuando él podía salir y los hacía sentir a los otros como que no eran nada. Y entonces él se sentía bien, estaba alimentando su ego. Él estaba tratando de impresionar al hombre, pero José estaba tratando de impresionar a Dios. Él estuvo dispuesto, cuando salió de la cárcel, a perdonar a sus hermanos y decirles inclusive, no les pese haberme vendido, porque para preservación de vida yo fui vendido. Ustedes hicieron eso porque era el plan de Dios. Allí hay una gran enseñanza. Eso es liderazgo, es ser personas de carácter, comprometidos con el set de valores que es el código de ética de nuestra ciudad, de nuestro país, de donde provenimos. Es reflejar la cultura de Dios en nosotros. Cuando nos comprometemos con ese set de valores, entonces desarrollamos carácter. Por el otro lado, carácter es una disciplina autoimpuesta para nosotros guardar nuestras convicciones morales. Dijimos al principio de la clase que la clave o la llave del liderazgo es convicción. ¿Y por qué es convicción? Porque tú puedes tener mucha visión, tú puedes tener muchos talentos, tú puedes tener gente alrededor de ti trabajando en la visión que Dios te ha dado. Pero si tu carácter no está alineado, tú no tienes la convicción suficiente para permanecer, para no hacer las cosas que no están bien. Hay líderes que hemos visto, desafortunadamente en el mundo cristiano, en el mundo de creyentes, personas que han subido con ministerios gigantescos, pero han caído en adulterio. Y ese ministerio se viene abajo. Queda mal la persona, pero queda mal el nombre de Dios. Y las cosas que se estaban haciendo a través de ese ministerio quedan, por supuesto, debilitadas, que es lo que busca este espíritu. Entonces, por eso la convicción, ¿qué es lo que te va a llevar adelante? Es tu convicción. Cuando vengan tiempos difíciles, donde tú pierdas cosas materiales, donde quizá te pierdas seres queridos, donde quizá tengas un problema de salud, ¿qué es lo que te va a mantener firme? Tu convicción. La convicción que nadie nos puede quitar. Te pueden quitar todo, pero tu convicción no. Hay personas que lo vemos en escrituras aledañas a la palabra, también las vemos en la palabra. El apóstol Pablo entregando su vida, Pedro entregando su vida, Esteban entregando su vida por causa del evangelio. Y también lo vemos en historias que sabemos del pueblo de Israel que fueron reales. Personas que inclusive estuvieron motivando a sus hijos para que ellos entregaran su vida por lo que creían. Entonces la convicción nos hace no vender nuestros principios. La convicción nos hace pararnos firmes y saber en qué realmente nosotros creemos y qué es lo que estamos buscando. Cuando una persona no tiene convicción, cualquier oportunidad la mueve de su propósito. Mira, allí te van a pagar más, allá voy. Aquí te van a dar más puesto, un puesto más importante, allá voy. No, mira, es que allí vas a ser más famoso, allá voy. Pero cuando alguien tiene convicción, esa persona permanece en el propósito, independiente de lo que pase. No se mueve por ofertas, no se mueve por beneficios, se mueve por el propósito que le fue mostrado. Y es la convicción la que ayuda a esa persona. Entonces hemos dicho dos cosas. El carácter es el compromiso a un conjunto de valores. Por el otro lado, es la disciplina autoimpuesta. ¿Quién impulsó
a José a que corriera de aquella mujer que lo estaba acechando? Nadie. Nadie le dijo a José, tienes que correr. Él corrió por su vida, por su integridad, por su carácter, porque sabía que Dios tenía un propósito con él. ¿Y quién hizo que Sansón se quedara en los brazos de Dalila? Nadie. Él mismo. Le faltaba autodisciplina. Si él hubiera sido entendido, si él hubiera sabido de quién venía, quién le había dado las fuerzas, hubiera entendido eso en su vida, que no era por él, sino que el Señor se lo había entregado y que Dios tenía un propósito con él, él habría corrido como corrió José. Pero vemos a un líder corriendo y al otro permaneciendo en el pecado. Y ahí vemos la diferencia. Por eso el apóstol Pablo lo dice claramente. Si tú crees que estés firme, mira que no caigas. También en otra porción bíblica nos dice, a las tentaciones juveniles, húyeles. Él no dice, hazte el fuerte y quédate delante de la tentación, que tú conoces Biblia, que tú llevas 20 años en el Evangelio, que tú predicas, que eres pastor, porque eres líder, etc. No, lo que dice es, corre, huye por tu vida, huye por tu carácter, huye por tu descendencia, por tu liderazgo, huye por el legado que tú vas a dejar en esta tierra. Y vemos una tercera descripción de lo que es carácter y con esto vamos cerrando la clase. El carácter es un esfuerzo constante de integrar mis palabras con mis acciones. ¿Tú sabes por qué una persona pierde credibilidad cuando está en el liderazgo? Porque dice una cosa y hace otra. Mira, nos vamos a ver a las 5 de la tarde, no llegas. Y se quedan esperándote. Mira, vamos a hacer tal cosa y eso no se hace. Cuando tus palabras no van acorde a tus acciones, tú pierdes credibilidad, pero eso en definitiva es falta de carácter. ¿Qué es lo que significa ser una persona de carácter? Es una persona íntegra, ser una persona. La persona íntegra, la palabra íntegra, quiere decir una sola cosa. Que si tú estás en la casa eres lo mismo que si estás en la iglesia, que si tú estás en el trabajo es lo mismo que si estás en la iglesia, que si estás en la universidad, en la escuela es lo mismo que estuvieras en la iglesia. Eres una persona única, sola, es una sola cosa, no son dos personas andando. No hay un doble ánimo, como dice el apóstol Santiago, esto es muy importante. Pierdes credibilidad cuando dices, si le dejas saber a toda tu familia, yo le voy a servir al Señor, yo voy a hacer esto, yo voy a crecer espiritualmente y mañana te ven desanimado, no haces nada, ni siquiera vas a la iglesia. Cuando no somos constantes en lo que hacemos, perdemos credibilidad, impactamos de manera negativa a la gente, porque siempre estamos impactando, pero de forma positiva o de forma negativa. Y te quiero dejar con este pensamiento, mira qué interesante, la palabra santo quiere decir, cuando hablamos de Dios sabemos que Él es santo, y la palabra santo también quiere decir uno. Dios es uno solo. Dios dice la palabra que no cambia. Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. De Dios nunca podemos nosotros pensar que haya cambios. Hace poco estábamos hablando con mi hijo acerca de las cosas de la palabra y de cómo el hombre hizo cosas que estaban fuera del plan de Dios. Y mire qué interesante la pregunta de un niño de 8 años. Entonces, ¿el plan de Dios cambió porque el hombre pecó? Es una pregunta profunda y la respuesta es no. Dios no cambió su plan. Dios sabía perfectamente cómo solucionar el problema de que el hombre iba a pecar. Por eso Dios no falla, el hombre sí. Por eso hemos hablado anteriormente de que nosotros no podemos hacer pacto con Dios, porque nosotros fallamos. Él hace pacto con nosotros, pero nosotros no podemos hacerlo con Él. Pero nosotros debemos trabajar en esta tierra, en ser íntegros, en ser uno solo. Entonces, en definitiva, mis amados hermanos, ¿qué necesitamos para poder desarrollar un carácter, un liderazgo efectivo? Tener convicción. Tener claro ese set de valores por el cual nosotros vamos a vivir y estamos dispuestos hasta morir. Y eso nos va a llevar a tener un carácter conforme al de Cristo. Y el carácter es lo único que protege tu visión. Si tú estás en un lugar de poder, lo que te va a guardar para estar en ese lugar de poder va a ser el carácter que desarrolles. Espero que esta clase te haya sido de bendición. Me gustaría
dejarte, no sé si leí entre otras el 16. Bueno, voy a dejarte con esta más bien, porque te había dicho que te iba a leer el 4:16. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Es primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Tenemos una tremenda responsabilidad, amados hermanos, de compartir el Evangelio, no solamente con nuestra boca, sino con nuestro ejemplo. Desarrollemos carácter, seamos gente confiable, seamos gente con convicciones y vamos a permanecer firmes en la palabra. Vamos a lograr grandes cosas para el Señor. Vamos a expandir el reino de Dios aquí en la tierra. Dios te bendiga.